La bendición del oficial del cielo, por Mo Shan-tong-shu. Libro 1. Lluvia sangrienta llegando una flor. Capítulo 1. La bendición del oficial del cielo. Entre los dioses de los cielos había un famoso hazmerreír, conocido entre los 3 reinos. La leyenda decía que hace 800 años había un país antiguo dentro de las llanuras centrales llamado Nación Xianle. La antigua nación de Xianle tenía un vasto territorio, abundantes recursos y ciudadanos contentos. El país tenía 4 tesoros: bellezas delicadas en abundancia, prósperas artes y literatura, tesoros de oro y joyas. Y por último, pero no menos importante, su reconocida Alteza Real, el Príncipe Heredero. Esta persona, Su Alteza Real, el Príncipe Heredero, se podría decir que era un hombre extraño. El emperador y la emperatriz lo consideraban el niño de sus ojos, lo adoraban inmensamente y con frecuencia proclamaban con orgullo: en el futuro, mi hijo seguramente se convertirá en un sabio monarca, dejando una impresión de buena reputación para las generaciones futuras. Sin embargo, con respecto a lo que venía con la realeza, la riqueza, el poder y el honor, el príncipe heredero no tenía interés en ninguno de ellos. Lo que le interesaba, citando las mismas palabras que a menudo se decía a sí mismo, era: quiero salvar a la gente común. El joven príncipe se cultivó en serio. Durante este tiempo, 2 historias cortas se hicieron circular ampliamente. La primera historia ocurrió cuando tenía 17 años. Ese año, la nación Xianle realizó una magnífica ofrenda a los dioses. Aunque esta tradición ya se había abandonado durante numerosos siglos, uno podría imaginar la grandeza del evento a través de los textos antiguos sobrevivientes y las historias verbales. Ofrenda al Día de los Dioses, en la calle mayor del dios marcial. Ambos lados de la calle principal rebosaban de un mar de personas. Los aristócratas estaban sentados en la cima de los edificios altos mientras se intercambiaban conversaciones amistosas, mientras que los guardias imperiales despejaron el camino con su impresionante tintineo de armadura. Las chicas jóvenes bailaban con gracia, mientras sus manos blancas como la nieve esparcían pétalos de flores como la lluvia, llenando el cielo hasta donde alcanzaba la vista. Hacía que la gente se preguntara si las doncellas bailarinas eran más hermosas o las flores en sí. Notas melodiosas sonaron desde dentro de los carruajes dorados y flotaban por toda la ciudad imperial. Detrás de honorables guardias, 16 caballos blancos con brindas doradas caminaban uno al lado del otro, mientras avanzaban por una magnífica plataforma. Ubicado en la cima de la plataforma alta y magnífica, era el centro de atención de todos. Allí estaba el artista marcial, que realizaría un espectáculo para complacer a los dioses. Durante el festivo desfile celestial, el artista marcial se adornaba con una máscara dorada, se vestía con espléndidas prendas y empuñaba una espada en una mano. Él desempeñaría el papel de la primera deidad militar en un milenio en someter a las bestias demoníacas, el emperador celestial del dios marcial, Jung-woo. Ser seleccionado como el artista marcial que realizaría tal espectáculo podría considerarse como recibir el mayor honor, y por lo tanto, el criterio de selección era extremadamente estricto. Este año, el elegido no fue otro que Su Alteza Real, el Príncipe Heredero. Toda la nación estaba convencida de que se convertiría en el artista marcial más maravilloso que realizó tal actuación desde el principio de los tiempos. Sin embargo, ese día ocurrió algo inesperado. El guardia de honor hizo su tercera vuelta alrededor de las murallas de la ciudad, pasando por un lado con una docena o más de murallas altas. Durante ese tiempo, el dios marcial, en el magnífico escenario, estaba a punto de asestar un golpe mortal a un demonio. Esta era la escena más emocionante y, por lo tanto, la gente de ambos lados de la calle principal estaba entusiasmada. Las personas en las murallas de la ciudad también se estaban volviendo más ruidosas, cuando comenzaron a superarse mutuamente al asomar la cabeza para ver
luchando y empujando. En este preciso momento, un niño pequeño cayó desde lo alto de la torre de la puerta de la ciudad. Unos gritos agudos perforaron los cielos. Justo cuando todos pensaban que el niño estaba a punto de derramar sangre en la calle principal del dios marcial, el príncipe heredero levantó la cabeza ligeramente, antes de saltar y atraparlo. La gente solo tuvo tiempo suficiente para vislumbrar una figura blanca como un pájaro que revoloteó por el cielo vacío antes de que el príncipe heredero aterrizara a salvo con el niño. Su máscara dorada se había caído, revelando la cara del joven, que antes estaba oculta detrás de ella. En el momento siguiente, una multitud de 10,000 comenzó a animar. La gente común estaba encantada, pero los ministros taoístas de la casa imperial tenían algunos dolores de cabeza. Nunca hubieran pensado en 1,000,000 de años que se habría producido un error tan gigantesco. Era siniestro, demasiado siniestro. Cada vuelta que hacía la magnífica plataforma alrededor de la ciudad imperial representa una oración por un año de paz y prosperidad en el país. Ahora que se había interrumpido, ¿no era lo mismo que incurrir en un desastre? Los ministros estaban preocupados hasta el punto de perder el cabello como la lluvia. Después de reflexionar sobre el pasado y los eventos, ahora probables, que podrían ocurrir en el futuro, invitaron al príncipe heredero y contactos sugirieron: Su Alteza, ¿puede enfrentarse al muro durante 1 mes para mostrar su arrepentimiento? No tiene que hacerlo. Solo el gesto para mostrar su intención sería suficiente. El príncipe heredero sonrió antes de responder. No lo creo necesario, explicó sus pensamientos. Salvar a la gente no es algo malo. ¿Cómo podrían los cielos culparme porque hice lo correcto? ¿Y si por casualidad los cielos deciden culparte? Entonces los cielos serían los que están equivocados, porque las personas que tienen razón se disculpan con las que están equivocadas. Los consejeros se quedaron sin palabras. Su Alteza Real, el príncipe heredero, era exactamente este tipo de persona. Nunca se había encontrado con algo que no fuera capaz de lograr, y tampoco había conocido a nadie que no lo amara. Siempre tenía razón, y era el corazón del mundo. Por lo tanto, los ministros sintieron un gran dolor en sus corazones, mientras pensaban: ¿qué demonios sabes? Sin embargo, no era conveniente para ellos decir más, y tampoco se atrevieron a hacerlo. Su Alteza no los escucharía de todos modos. La segunda historia también tuvo lugar en el año en que el príncipe heredero tenía 17 años. Según las leyendas, en el lado sur del río Amarillo existía un puente llamado Puente Yinyan, donde un famoso fantasma vagó por muchos años. Este fantasma era completamente aterrador, vestido con una armadura en ruinas, con llamas del infierno siguiendo sus pasos. Todo su cuerpo también estaba cubierto de sangre y perforado por numerosas cuchillas y flechas. Cada paso que daba dejaba rastros de sangre y fuego. Cada pocos años aparecería repentinamente durante la noche, vagaría al pie del puente y detendría a los viajeros para hacerles 3 preguntas. ¿En dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Y qué harás ahora? Si uno no respondía correctamente, el fantasma los tragaría por completo de un solo bocado. Sin embargo, nadie sabía cuáles debían ser las respuestas correctas. Así que, después de varios años, este fantasma se tragó innumerables peatones. El príncipe heredero se enteró de este asunto un día, mientras deambulaba. Después de encontrar el puente Yinyan, comenzó a proteger el pie del puente continuamente hasta que finalmente se encontró con el fantasma que lo rondaba por la noche. El fantasma apareció en un instante, y efectivamente era tan misterioso y aterrador como lo habían afirmado los rumores. Abrió la boca para hacerle al príncipe heredero la primera pregunta, que el príncipe heredero le respondió con una sonrisa. «Este es el reino humano». Sin embargo, el fantasma respondió: «Este es el abismo». Suerte de principiante. Era solo la primera pregunta, pero ya se había equivocado. El príncipe heredero pensó para sí mismo que iba a responder mal las preguntas de todos modos, así que, ¿por qué esperar a que el fantasma terminara de preguntar?
Por lo tanto, sacó su arma y comenzó a luchar. Esta batalla duró hasta que el cielo se convirtió en el crepúsculo y la tierra quedó cubierta de oscuridad. El príncipe heredero era muy hábil en artes marciales, mientras que el fantasma se volvió aún más desalentador y terrible. Un hombre y un fantasma lucharon en este puente hasta que las posiciones del sol y la luna prácticamente cambiaron, antes de que finalmente el fantasma fuera derrotado. Después de que el fantasma desapareció, el príncipe heredero plantó un árbol floreciente al pie del puente. En ese momento, un taoísta que pasaba lo vio esparcir un puñado de tierra dorada para ayudar a escoltar al fantasma a su próxima vida. Él preguntó: ¿qué estás haciendo? El príncipe heredero pronunció sus famosas 8 palabras: cuerpo en el abismo, corazón en el paraíso. Cuando el taoísta escuchó esto, sonrió levemente antes de transformarse en una deidad general, vestida con una armadura blanca. Se subió a una nube mágica, convocó un fuerte viento y luego salió volando a la luz del sol. El príncipe heredero solo se dio cuenta de que por una afortunada coincidencia se había encontrado inesperadamente con el mismo emperador celestial del dios marcial, que había descendido al reino humano para someter a las bestias demoníacas. Todos los dioses ya estaban prestando atención a este dios marcial, extremadamente sobresaliente, después de haber saltado al cielo el día de la ofrenda del desfile de los dioses. Después de encontrarse con él, al pie del puente Yin-Yang, los inmortales comenzaron a preguntarle al emperador: ¿qué piensas de esta Alteza Real, el príncipe heredero? El emperador Yun también respondió con 8 palabras: el futuro de este niño es ilimitado, imposible de medir. Esa misma tarde, el cielo sobre el Palacio Real se volvió antinatural cuando el viento y la lluvia causaron estragos, y en medio de los relámpagos y truenos, Su Alteza Real, el príncipe heredero, ascendió a la divinidad. Cuando alguien asciende, los cielos siempre temblan una vez. Cuando Su Alteza Real, el príncipe heredero, ascendió, inmediatamente hizo temblar todos los cielos 3 veces. Lograr la inmortalidad a través de los esfuerzos e ideas de uno era realmente difícil. Se requiere talento innato, alto cultivo y la oportunidad adecuada. Renacer como un dios respetado, la mayoría de las veces, era un viaje interminable de por vida. Un joven que ascendía a la divinidad y se convertía en un mocoso arrogante en los cielos no era algo que no hubiera sucedido antes, pero también había muchas personas que agotaron amargamente toda su vida cultivándose, pero aún así no lograron la inmortalidad. Incluso si se hubieran encontrado con una oportunidad del cielo, si no superaban la tribulación celestial, morirían o se convertirían en un desperdicio. Innumerables humanos, como los granos de arena en un desierto, vivieron una vida de mediocridad, de principio a fin, incapaces de encontrar el camino correcto debido a su ignorancia. Y así, esta Alteza Real, el príncipe heredero, fue sin duda el amado querido del cielo. Las cosas que quería, no había que no pudiera obtener. Las cosas que quería hacer, no había nada que le fuera imposible lograr. Y cuando quiso ascender a la divinidad, lo hizo a los 17 años. Originalmente, el príncipe heredero ya era popular entre su gente, junto con el hecho de que era el hijo amado y muy querido del emperador y la emperatriz. Ordenaron que los templos en su nombre del príncipe heredero se construyeran vigorosamente en muchas partes de la nación. Se erigieron estatuas y todos se reunieron para prestar sus respetos. Cuanto más creyentes tenía, más santuarios se construyeron, y así vivió más tiempo y se hizo más poderoso. Como resultado, en solo un par de años, el príncipe heredero de la nación Xianli floreció y alcanzó la cima de su poder. Hasta 3 años después, cuando Xianli cayó en el caos. La razón del caos se debió al cruel gobierno del emperador, que llevó a un ejército rebelde a alzarse por la justicia. Sin embargo, aunque el fuego de la guerra ya había comenzado a arder en el reino humano, los oficiales divinos del cielo no podían entrometerse según sus deseos, a menos que fuera el resultado de demonios y Goushus sobrepasando y violando sus límites. Se debía permitir que aconteciera lo sucedido,
Las disputas ocurrieron en todas partes del mundo, y cada persona creía que sus propias acciones estaban justificadas. Si cada deidad interfiriera, hoy ayudarás y apoyarás a tu país, mientras que mañana ayudará a sus descendientes a vengarse. Eso no resultaría en que los inmortales fueran golpeados con frecuencia, algo que eventualmente podría causar la destrucción de toda la vida. En el caso de Su Alteza Real, el príncipe heredero era algo de lo que debía mantenerse alejado aún más. Pero a él no le importaba eso. Le dijo al emperador Yun: «Yo quiero salvar a la gente común». Aunque el emperador Yun había acumulado poder espiritual divino durante miles de años, incluso él no se atrevió a decir estas palabras en voz alta. Cuando escuchó al príncipe heredero, su estado de ánimo se podía imaginar fácilmente. Sin embargo, el emperador Yun no podía hacer nada al respecto, y solo podía decir inútilmente: «No se puede salvar a todos». El príncipe heredero respondió: «Yo sí puedo». Por lo tanto, descendió al reino humano sin pensarlo 2 veces. La gente de toda la nación Xianle celebró naturalmente. Sin embargo, desde la antigüedad, los cuentos populares siempre habían tratado de advertir a la gente de una verdad. El evento de un inmortal no autorizado que descendiera al reino humano no tendría un buen resultado. Por lo tanto, los fuegos de la guerra no se extinguieron, y en cambio comenzaron a arder aún más salvajemente. No era que Su Alteza Real, el príncipe heredero, no hiciera su mejor esfuerzo, pero hubiera sido mejor si no hubiera descendido. Cuanto más luchaba, más complicada se hacía la guerra. La gente de Xianle fue golpeada hasta que sus cabezas cayeron y su sangre fluyó, sufriendo desastrosas bajas. Finalmente, una plaga se extendió por toda la ciudad imperial, y los rebeldes irrumpieron en el palacio, terminando la guerra. Se podría decir que cuando la nación Xianle había estado luchando mientras estaba a las puertas de la muerte, Su Alteza Real, el príncipe heredero, había sido quien los asfixió directamente. Después de que la nación fue aniquilada, la gente de repente se dio cuenta de algo. Entonces resultaba que su deidad, el príncipe heredero, no era tan formidable y perfecto como habían imaginado. Para decirlo de una manera más vulgar, no era solo una figura inútil que no podía lograr nada, sino que era capaz de estropear todo lo demás. Incapaces de desahogar el sufrimiento que habían sentido después de perder tanto sus hogares como sus seres queridos, personas enojadas cubiertas de heridas se apresuraron en los pasillos del palacio del príncipe heredero, empujaron su estatua divina y quemaron sus santuarios. 8,000 templos ardieron durante 7 días y 7 noches, ardiendo hasta que desaparecieron por completo. A partir de entonces, un dios marcial, conocido por su protección y paz, se desvaneció, y nació un dios demoníaco que atrajo desastres. Cuando la gente decía que eras un dios, entonces eras un dios. Si decían que eras una mierda, entonces eras una mierda. Lo que la gente decía que eras, eso era en lo que te convertías. Siempre había sido así, no importaba qué. Su Alteza el príncipe heredero no podía aceptar este hecho. Lo que no pudo aceptar aún más fue el castigo que se le dio, el destierro. Su cultivo fue destruido y debía ser arrojado al reino humano. Desde la infancia había sido mimado de 1000 maneras a medida que crecía, por lo que nunca sufrió los dolores y las dificultades de las personas normales. Por lo tanto, este castigo lo hizo caer desde lo alto de las nubes hasta el lodo. Y en este barro fue la primera vez que experimentó hambre, pobreza y la sensación de inmundicia. También fue la primera vez que hizo cosas que nunca se había imaginado: robar, maldecir violentamente y abandonarse a la desesperación. Prestigio completamente perdido, autoestima completamente desaparecida. Se volvió tan feo como uno quería que fuera. Incluso los asistentes más devotos no pudieron aceptar que cambiara de esta manera, por lo que decidieron irse. Cuerpo en el abismo, corazón en el paraíso. Estas 8 palabras fueron talladas en casi todas partes en las tablas de piedra de la nación de Xianle. Si no se hubieran quemado casi por completo en la guerra, si Su Alteza Real, el príncipe heredero, los volviera a ver, él sería el primero en apresurarse a destruirlos.
porque quien dijo la frase personalmente ya había demostrado que cuando su cuerpo estaba en el abismo, su corazón no estaba en el paraíso. Ascendió rápidamente y descendió aún más rápido. Las palabras del dios marcial y su elegante mirada, habiéndose encontrado por casualidad con un demonio y Dios en el puente Yin y Yang, parecían como si fueran cosas que habían sucedido ayer. Los cielos suspiraron un poco, porque las cosas que sucedieron en el pasado permanecerían en el pasado. Pasaron muchos años, cuando un día, un fuerte sonido sacudió los cielos. Esa Alteza Real, el príncipe heredero, ascendió a la divinidad por segunda vez. Desde la antigüedad, los dioses que habían sido desterrados lo trataban como un revés que conducía a un colapso total, antes de degenerar en un fantasma o un demonio. Hubo muy poca gente que pudo revertir sus fortunas y regresar después de ser desterrados. Este evento, de ascender por segunda vez, era algo completamente digno de solo los vigorosos y los fuertes. Lo que fue aún más vigoroso fue que justo después de ascender, cargó contra los cielos para golpear y asesinar a todos en las 4 direcciones. Por lo tanto, el príncipe heredero solo había ascendido durante el tiempo que se tardó en quemar una varita de incienso antes de ser derribado nuevamente. Una varita de incienso. Se podría decir que fue la ascensión más rápida y violenta, pero breve de la historia. Si uno dijera que su primera ascensión fue algo para alabar, entonces su segunda ascensión solo podría llamarse una farsa. Después de estas 2 veces, todos en el cielo le dieron la espalda a este príncipe heredero, pero aunque la abandonaron, todavía se sentirían un poco en guardia. Después de todo, después de ser degradado una vez, fue llevado a tal estado de desesperación. Ahora que fue desterrado 2 veces, ¿se convertiría en un demonio y tomaría represalias abusando de la gente común? ¿Quién hubiera sabido que después de haber sido degradado de nuevo, no se convirtió en un demonio, sino que se adaptó sinceramente a su estilo de vida desterrado? No hubo problemas en absoluto, y el único problema era que él era realmente demasiado serio. A veces actuaba en las calles, cantando o tocando magistralmente instrumentos de viento y arco de todo tipo. Incluso romper una piedra gigante en su pecho no era nada difícil para él. Aunque había escuchado durante mucho tiempo que Su Alteza Real, el príncipe heredero, podía cantar y bailar y tenía múltiples talentos, verlo en una situación como esta realmente hizo que el estado de ánimo se complicara. A veces también aceptaba la basura. Todos los dioses estaban asombrados. Que las cosas se volvieran así era realmente inimaginable. Fue en la medida en que hoy en día, si alguien le dijera a la otra: usted dio a luz a un hijo que es el príncipe heredero de Xianle, eso sería mucho más malicioso que maldecir a los descendientes de la otra parte. En cualquier caso, una vez, fue la belleza sin igual, Su Alteza Real el príncipe heredero, que había sido calificado como oficial del cielo. Para llegar a este estado, realmente no había nadie más como él. El llamado apodo, Hazme Reír de los 3 reinos, se debió exactamente a esta razón. Después de reír, los que eran más sentimentales tal vez suspirarían. El orgulloso y distante hijo de los cielos del pasado realmente desapareció. Sus estatuas divinas se derrumbaron y su antigua nación fue destruida sin dejar un solo creyente. Poco a poco, se convirtió en alguien gradualmente olvidado por el mundo. Por lo tanto, nadie sabía dónde se había alejado. Ser desterrado una vez ya era una vergüenza y humillación extraordinarias. Ser desterrado 2 veces, nadie podría volver a subir. Después de muchos años más, repentinamente, hubo un día en que los cielos se vieron nuevamente perturbados por un fuerte ruido. Fue extremadamente violento cuando el suelo tembló y las montañas temblaron. Las lámparas del altar, que ardían día y noche, temblaron mientras sus llamas bailaban violentamente. Funcionarios piadosos que fueron despertados partieron de los salones de sus propios palacios, apresurándose mientras preguntaban: ¿Quién es el advenedizo que ascendió? Este lugar está temblando mucho. ¿Quién hubiera sabido que justo después de suspirar, a la siguiente mirada, todos los dioses en el cielo
se sintieron como si fueran golpeados por un rayo una y otra vez. Todavía no había terminado. Ese famoso bicho raro, el hazmerreír de los 3 reinos, Su Alteza Real el príncipe heredero de las leyendas, él ascendió a la divinidad de nuevo.